gente se supone que tiene muchos años en el tema, que conocen los modelos muy bien y hacen esas comparaciones. Incluso en un proyecto que se financió por el BID Relice, que permitió la implantación en Perú, Colombia, Brasil y México de modelos como Microsoft y MPS de Brasil, se hizo una comparación de los modelos, pero nuevamente se recurre a los expertos y a veces los expertos no siempre están disponibles o no siempre hay facilidad de acceso a ellos para hacer comparaciones con otros modelos. Entonces surgió una idea de tratar de encontrar qué formas menos complicadas de hacer esta comparación de modelos ya se habían desarrollado en la industria. Entonces, lo que pasa es que yo me sé toda la presentación, pero no me sé el orden de las diapositivas necesariamente. Entonces, entre los modelos tenemos dificultades particulares. Existen modelos que por su naturaleza de ser genéricos o llegar a un mercado mucho más amplio, terminan en un nivel de abstracción tal que la descripción de cómo es el proceso es bastante ligera en cuanto a, si yo lo quiero usar, tengo que hacerle muchos cambios, muchas adecuaciones para poderlo implementar, ¿no? Entonces, entre lo que está en el modelo y lo que está en la organización como realidad, existe una brecha bastante significativa que uno tiene que entender y llevarlo a la realidad. Ese es un aspecto de los modelos. El otro aspecto en los modelos que hemos encontrado es que algunos modelos son mucho más específicos a un contexto. Me remito nuevamente a Microsoft o 29110, que son pensados para pequeñas organizaciones. Entonces, el nivel de especificidad que tienen los documentos en donde se presentan los modelos es bastante más cercano al mundo que tienen las empresas, por tanto les es más fácil de adoptar. Claro, para que sirva para muchas empresas no es una receta al detalle, sino que tiene que tener un nivel de abstracción pero menor para que pueda ser, digamos, adaptable a la realidad de esta propia organización. Pero como tiene como restricción que fue pensado para una pequeña organización, este modelo no sirve para todos los contextos. Es más, tanto Microsoft como 29110 no están pensados en las versiones actualmente publicadas de 29110 para ser aplicado a empresas que hacen sistemas de tiempo real, por más que puedan ser pequeños contextos, porque el tipo de aplicación que desarrollan requiere de otro tipo de prácticas. Entonces, en ese universo de posibilidades de modelos también existe el hecho de que los tengo que comparar para saber cuánto tiene mi modelo del otro modelo, ¿no? Las razones por las cuales comparamos pueden ser, como ya lo mencioné, puede ser una necesidad de la industria, puede saber si yo saco un modelo que tan alineado está a otro modelo para que luego que paso por un estadio en este modelo pueda luego evolucionar a otro modelo, o, como está ocurriendo, quiero certificarme en 2 o 3 modelos, ¿no? Y hay varias empresas medianas grandes que están certificándose en 2 modelos porque simplemente el mercado se los exige y uno tiene que saber qué tan alineados están para poder hacer esta inversión. Para hacer este trabajo, nosotros planteamos una revisión sistemática de la literatura. Muy temprano en la mañana tuvimos un mapeo sistemático. La diferencia sustancial es que la revisión sistemática es un proceso un poco más riguroso, más formal en cuanto a los pasos a seguir, y requiere, y también tiene otro foco, que es básicamente contestar un conjunto de preguntas de investigación más en el dominio del interés o dominio de investigación que queremos abordar. El mapeo sistemático nos sirve un poco más para identificar qué cosa está ocurriendo, dónde está ocurriendo y si eso es pertinente todavía en el tiempo. Entonces, para esta revisión sistemática se utilizó la guía de Kitchenham, que es un documento que lo pueden descargar libremente de Springer, de la versión 2007, en donde se establece muy formalmente los pasos a seguir. Y también se utilizó un artículo que es de Santos, en el cual se establece una estrategia para elaborar las preguntas de investigación a partir de unos elementos característicos para poder construir una buena pregunta. Se definió como objetivo de estudio identificar los métodos y técnicas para la comparación y la cobertura de los modelos de procesos software, bastante específico en lo que es a nuestro interés. Y también revisar cada uno de los modelos de comparación identificados, destacando fortalezas y debilidades, porque teníamos una idea que es al final lo que proponemos como trabajo futuro. La propuesta de Santos para abordar la elaboración de preguntas de investigación tiene 4 componentes. A partir del trabajo de Santos o de otros autores que ven este tema de revisión sistemática, hay otras propuestas
extendiendo Pico a otros nombres. Claro, en inglés es Pico, acá es población, interacción, comparación y resultados. Y en algunas situaciones, en algunos contextos, podría dejar de omitirse algunos de los elementos, por ejemplo el de comparación. Pico y la regresión sistemática nace o es tomado del mundo de la medicina, donde se tiene una expertise mucho más fuerte, mucho más grande en esos temas, y obviamente todo lo que se ha vivido ahí se ha tratado de extender al campo de la ingeniería de software. Ya está más maduro el tema de las regresiones sistemáticas, pero tenemos elementos que aún no necesariamente se aplican tan directa o tan fácilmente en nuestro contexto. Entonces, en estos elementos que se establecen, se tiene la población, que son los documentos donde se presentan y aplican métodos o enfoques técnicos de comparación y determinación. Es todo lo que nos interesa estudiar, es decir, es aquellos elementos que son objeto de nuestro interés inicial. La intervención son los métodos y enfoques técnicos para la comparación y determinación de cobertura, pero es todo aquello de esa población que nos interesa a nosotros buscar para poder hacer algún tipo de síntesis. En el caso de la comparación es cuando uno tiene una referencia con la cual va a hacer un contraste. En medicina, por ejemplo, si yo quiero comparar cierto comportamiento de algún virus, un bacilo, yo puedo tener un patrón de referencia y usar esa información para hacer comparaciones y ver diferenciaciones con respecto a ello. En nuestro caso no lo había, entonces nosotros no lo utilizamos. Y el resultado es justamente lo que nos interesa obtener como documentos para poder hacer el análisis y que contesten las preguntas de investigación. Para nuestro proyecto se plantearon estas dos preguntas: ¿qué metodologías o técnicas existen para comparar modelos de procesos software y cuáles son sus principales características? ¿Y qué casos o experiencias de comparación se han realizado en los últimos años? La revisión sistemática se basa en ciertas reglas que uno debe tratar de seguirlas lo mejor posible para tener buenos resultados. Entonces, una forma bastante natural es la búsqueda en base de datos electrónicas, sobre todo las más reconocidas, que aportan valor al trabajo que se va a hacer después. Si yo utilizo fuentes que no tienen una buena base de calidad, el resultado que yo tengo puede tener muchos problemas de validez. Entonces se suele usar bases de datos electrónicas especializadas que ya hayan pasado por ciertos niveles de calidad para poder asegurarme esos niveles de calidad también en el trabajo que hacemos. Y el segundo, inevitablemente también existen lugares, conferencias, páginas, sitios web que son muy especializados y que no están indexados y que uno los tiene que tener en cuenta porque definitivamente ahí hay un conjunto de trabajos que sí pueden ser relevantes para la investigación que estemos realizando. Y claro, como este es un trabajo que se hizo entre Perú y Brasil, ahí tenemos el Spice Conference, que es especializado en procesos de software con mucho sesgo a la 15504, y tenemos los simposios brasileños de Simposio Brasileño de Calidad de Software y el Simposio Brasileño de Ingeniería de Software, que obviamente con la influencia del otro de los autores nos sugirió, y también encontramos artículos en uno de ellos. Las palabras claves que se utilizaron para nuestro trabajo están ahí. Se utilizaron la mayor cantidad de términos equivalentes. Cuando uno hace el protocolo, uno tiene que ser muy cuidadoso de justificar por qué usa tal o cuáles términos. Y definitivamente buscar alternativas, buscar sinónimos, implica también ir viendo qué artículos ya se han publicado, cuáles son pertinentes para nuestro trabajo, darle una ojeada a la bibliografía o las referencias que ellos incluyen, ver cómo ellos denominan los términos que están usando y alimentar nuevamente. Es un proceso iterativo, no es un proceso que dura una semana, dura varios meses muchas veces, como un trabajo recurrente. Claro, en el contexto en que estamos, ¿no? Personas que hacen maestría no a tiempo completo. Luego se hacen las palabras clave de la intervención y se define la estrategia de búsqueda que se aplica, que básicamente es inevitablemente a partir también de la experiencia que hemos tenido con este y otros trabajos de investigación. Llegar hasta aquí es un proceso bastante complicado, y luego la ejecución es otro proceso complicado. No es tan sencillo aparentemente, porque todo esto implica lo que quisiéramos encontrar, pero váyanse a las bases de datos, ese es otro lío. Algunas no quieren trabajar como deberían trabajar o no hacen caso a esto y uno tiene que empezar a jugar hacia atrás y hacia adelante hasta encontrar una cadena que se pueda probar casi idénticamente en todos lados.
Este trabajo se hizo, bueno, pidió permiso, pidió vacaciones. Cristian se sentó, después de haber aprobado el protocolo, se sentó y se puso a trabajar más o menos el año pasado en 2 etapas y empezó a hacer el trabajo de revisión de los documentos, ¿no? En este caso ACM es el que más documentación presentaba y me pasó una diapositiva, no está la diapositiva se deben aplicar lo que se llaman criterios de inclusión y exclusión para poder ir seleccionando los artículos que van quedando para ser tomados como documentos de estudio. La lista de criterios de inclusión y exclusión debe ser más o menos entre 5 y 8 criterios en cada caso para poder tener una buena forma de filtrar los trabajos, además de los criterios de calidad que se tienen que aplicar. Por ejemplo, lo típico es sacar duplicados, lo otro típico es, hay trabajos que presentan en 2 etapas, se presenta un primer trabajo y luego un segundo paper presenta un trabajo ampliado, entonces no puedes considerar los 2 trabajos, tienes que elegir el más actual, o trabajos que no están en una base de datos indexada propiamente, que lo encontramos por ahí, esos tampoco van, o trabajos que no tienen claramente establecido la forma como han obtenido los resultados, ¿no? Es decir, no tienen dudas de lo que están haciendo dentro del trabajo, a pesar de que pueda estar en algún lugar indexado o una conferencia de preferencia. Entonces, a partir de eso se obtuvieron 22 trabajos pues como estudios primarios o como fuentes de información para hacer todo el análisis. Y bueno, también hicimos un poco las frecuencias y si se está estudiando o no se está estudiando para saber si era todavía pertinente el trabajo de la comparación de modelos y las técnicas que se utilizaron para hacer esa presentación de comparación de modelos que hay en estos artículos. Finalmente se pudieron caracterizar 5 tipos de formas de comparación: método de comparación descriptiva, método de análisis de software, análisis de correspondencia de elementos de proceso, la de taxonomía y comparison composition tree.